Dijeron que era solo reflujo, dijeron que era común, dijeron que estaba exagerando. Y yo creí porque todo parecía normal. Exámenes normales, respuestas rápidas, esa sensación de que no valía la pena insistir. Pensé que no era nada, solo que, mientras intentaba tratar una simple acidez, algo mucho más grande avanzaba en silencio. El diagnóstico tardío no llega de repente. Se construye cuando se ignoran los síntomas, cuando nadie tiene respuestas y cuando nadie te cree, ni siquiera tú misma. Esta no es una historia sobre el miedo, es sobre la confianza en el lugar equivocado. Y si alguna vez sentiste que algo estaba mal, a pesar de escuchar que todo estaba bien, quédate conmigo, porque entender esto puede cambiar la forma en que escuchas a tu propio cuerpo. Mi nombre es Brittany. Vivo en una ciudad de esas en las que nadie espera que ocurra algo extraordinario. Mi vida era simple, previsible, casi automática. Me despertaba temprano, resolvía los pendientes del día, trabajaba, volvía a casa, cenaba sin mucha ceremonia. Todo parecía normal. Siempre confié en ese ritmo correcto de la vida, creyendo que cuando algo se sale de su eje, uno se da cuenta. Y si tú también vives o has vivido esa rutina común, comenta aquí abajo y suscríbete al canal, porque esta historia comienza exactamente donde la mayoría de las personas están ahora. Convivía con mi familia, con amigos, con esa sensación de estabilidad que da una falsa seguridad. Almuerzos simples, conversaciones banales, planes pequeños, nada excepcional. Yo era esa persona que decía, todo está bien, casi por reflejo. Incluso cuando algo me molestaba, pensaba que no era nada. Al final, todo el mundo siente algo de vez en cuando, ¿no? No sabía qué estaba pasando porque, honestamente, no parecía estar pasando nada. Mi rutina tenía ese confort engañoso. Trabajo, casa, compromisos normales. No vivía al límite ni me sentía frágil. Al contrario, confiaba en mi cuerpo, confiaba en que me avisaría si algo estuviera realmente mal. Vivir con una enfermedad grave no pasaba ni cerca de mi imaginación. La lucha contra una enfermedad grave era una idea distante, casi abstracta, algo que le sucede a otras personas. Siempre fui un poco ansiosa, es verdad, pero de ese tipo funcional. Ansiedad productiva, ¿sabes? De la que resuelve, organiza, anticipa. Tal vez por eso aprendí a minimizar las señales. Los síntomas ignorados no eran vistos como un peligro, sino como un efecto secundario de la vida moderna. Y cuando normalizas demasiado el malestar, todo empieza a parecer parte del paquete. Nada en mi apariencia decía alerta, nada en mi rutina gritaba problema. Los exámenes normales, cuando aparecían en las consultas de rutina, reforzaban esa sensación de seguridad. Nadie tenía respuestas porque nadie estaba buscando preguntas. Y, en ese punto, nadie me creyó, porque yo misma no creía que hubiera algo serio. Pensaba que la normalidad era una prueba de salud, que ser funcional significaba estar bien. ¿Algo estaba mal? Tal vez, pero yo empujaba ese pensamiento lejos. No estaba preparada para desconfiar de mi propia vida cotidiana. Mi identidad era esa. Alguien común, viviendo una vida común, sin grandes sobresaltos. Hoy, mirando hacia atrás, puedo ver que esa normalidad era frágil, pero en aquel entonces no lo veía. Todo parecía demasiado normal como para levantar sospechas. Mi vida aún no había cambiado. Al menos, eso era lo que creía. Antes de que las pequeñas señales comenzaran a romper ese silencio confortable. Al principio, las señales eran demasiado pequeñas para convertirse en preocupación. Una molestia aquí, una acidez allá, ese reflujo ácido que parecía inofensivo. Pensaba que era la alimentación, el estrés, las prisas. Pensé que no era nada. No sabía qué estaba pasando porque todo parecía demasiado explicable. Los síntomas ignorados se volvieron parte de la rutina, casi como una molestia conocida que aprendes a esquivar. Cuando decidí comentarlo, las respuestas llegaron rápidas y tranquilizadoras. Es reflujo. Cambia la dieta. Toma esto. Autoridades hablando con seguridad, como si fuera algo obvio. Y yo quise creerles. Todo parecía normal cuando alguien decía que era normal. ¿Algo estaba mal? Tal vez. Pero escuchar que no era grave siempre suena a alivio, incluso cuando no resuelve nada. Vinieron las primeras consultas, luego otras. Siempre el mismo guión. Yo explicaba, intentaba dar detalles, pero parecía que nada sonaba urgente. Pedían exámenes simples, rutinarios. Cuando llegaban los resultados, ahí estaba de nuevo. Exámenes normales. Aquello cerraba la conversación. Nadie tenía respuestas porque, oficialmente, no había un problema, solo que el cuerpo no acompañaba esa tranquilidad. El malestar persistía, cambiaba de forma, aparecía en horarios extraños. Empezaba a sentir que algo estaba mal, pero sin saber cómo probarlo. Y cuando no puedes probarlo, empiezas a cuestionarte. Tal vez estaba exagerando, tal vez era cosa de mi cabeza. Nadie me creyó, pero poco a poco yo también empecé a no creerme. Cada nuevo intento venía acompañado de más invalidación. Un nuevo síntoma llevaba a una nueva explicación simple. Un nuevo examen normal borraba la duda anterior. Era como caminar en círculos. La sensación de estancamiento era constante. Salía de las consultas con más frustración de la que traía al entrar,
cargando preguntas que no encontraban lugar. Intentaba ser racional. Pensaba que los médicos saben lo que hacen, que el sistema funciona. Al fin y al cabo, los exámenes normales significan salud, ¿cierto? Solo que por dentro algo no encajaba. Seguía viviendo, trabajando, conviviendo, pero con esa sensación silenciosa de que había algo fuera de lugar. Vivir con una enfermedad grave todavía parecía una idea absurda, demasiado lejana para ser considerada. Lo más extraño era esa soledad disfrazada. Estaba rodeada de gente, pero sola en la duda. Nadie tenía respuestas, y eso empezaba a cansarme más que los propios síntomas. La normalidad ya no era tan cómoda, y aún sin pánico, sin desesperación, sentía que aquella historia todavía no había llegado a su fin, a pesar de que todo el mundo actuaba como si ya hubiera terminado. Con el tiempo, aquel reflujo ácido dejó de ser solo una molestia previsible. Cambió de comportamiento, aparecía en momentos extraños, insistía incluso cuando yo hacía todo bien, alimentación controlada, horarios ajustados, medicamentos al pie de la letra. Aún así, algo estaba mal. No sabía qué estaba pasando. Solo sentía que aquello ya no encajaba con la explicación simple que me dieron al principio. La extrañeza llegaba despacio, casi educada. No era un dolor intenso ni una crisis aguda. Era persistencia, una sensación constante de que mi cuerpo intentaba decir algo que yo no lograba traducir. Los síntomas ignorados empezaron a amontonarse. Yo seguía funcionando, pero con la cabeza ocupada por una duda silenciosa. Todo parecía normal, pero solo en el discurso de los demás. Fue entonces cuando surgió una respuesta más elaborada, más convincente, una nueva etiqueta, una explicación que sonaba lo suficientemente técnica como para cerrar las preguntas. Cuando escuché aquello, sentí un alivio inmediato. Pensé, ahora tiene sentido. Pensé que no era nada grave. Aquella explicación parecía completar el rompecabezas que me venía molestando hace meses. Con esa falsa resolución, me relajé. Mi familia también. La sensación era de que finalmente alguien había entendido. Empecé a seguir las indicaciones con disciplina, creyendo que el camino del tratamiento había comenzado de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. La vida parecía volver a su cauce. Mi vida aún no había cambiado, y me gustó esa idea. Por un periodo, parecía que realmente funcionaba. Algunos síntomas disminuyeron, otros se volvieron más silenciosos. Esto reforzó la creencia de que el problema estaba resuelto. Los exámenes normales volvieron a aparecer como confirmación. Nadie tenía respuestas nuevas porque, oficialmente, ya existía una respuesta, y cuando existe un diagnóstico, incluso si es equivocado, las preguntas se detienen. Pero el alivio empezó a fallar. Pequeñas señales insistían en reaparecer, fuera del guión esperado. No de forma alarmante, pero sí lo suficiente para causar confusión. Me preguntaba si era normal seguir sintiendo aquello, y cuando lo comentaba, venía siempre la misma respuesta: es parte del proceso. Poco a poco, empecé a sentir que estaba exagerando de nuevo. Esa fue la parte más engañosa de todas, porque parecía el final real de la historia. La falsa resolución tenía cara de conclusión. No estaba preparada para cuestionar aquello. Quería creer que todo estaba resuelto. Nunca olvidaré aquel periodo en el que pensé que lo peor había quedado atrás, sin saber que, en realidad, el momento más decisivo se estaba acercando. Fue en una consulta común, de esas a las que uno va esperando solo ajustar algo, donde todo se desmoronó. Nunca olvidaré aquel día. Las palabras llegaron sin rodeos, casi demasiado técnicas para caber en mi cabeza. Diagnóstico tardío, cáncer de páncreas. Lo escuché, pero tardé algunos segundos en entenderlo. Me quedé quieta, intentando conciliar aquello con meses de exámenes normales, con el reflujo tratado como algo simple, con la idea de que todo parecía normal hasta hace poco. No estaba preparada. Cuando se lo conté a mi familia, el ambiente cambió sin que nadie tuviera que decir nada. No hubo gritos ni desesperación inmediata. Fue un silencio pesado, de esos que ocupan todo el espacio. Cada uno reaccionó de una forma contenida, intentando ser fuerte sin saber cómo. Yo observaba todo un poco distante, como si aquella conversación no fuera exactamente sobre mí. Fue cuando todo cambió. Aunque por fuera nadie se hubiera movido mucho, mi reacción no fue llanto ni revuelta, fue confusión. No sabía qué estaba pasando dentro de mí. Parecía que el cuerpo se había quedado allí, pero la cabeza estaba algunos pasos atrás. Pensaba en los síntomas ignorados, en cuántas veces dije que pensé que no era nada, en cómo nadie me creyó cuando insistía en que algo estaba mal. Todo empezó a tener sentido demasiado tarde. La palabra tratamiento surgió rápido, seguida de explicaciones que apenas pude seguir. El camino del tratamiento comenzaba allí, sin aviso, sin preparación emocional. La lucha contra una enfermedad grave dejó de ser una idea distante y se convirtió en un compromiso real e inmediato. Vivir con una enfermedad grave pasó a ser parte de mi identidad, incluso sin que yo lo aceptara por completo. Mi familia intentaba organizarse, hacer preguntas prácticas, buscar soluciones. Yo veía su esfuerzo por mantener la calma, y eso lo hacía todo aún más real. Nadie tenía respuestas definitivas, solo posibilidades. Y cuando nadie tiene respuestas,
El silencio pesa más que cualquier diagnóstico escrito en un papel. Lo más extraño fue darme cuenta de que mi vida había cambiado sin un gran evento externo. El mundo seguía girando. Las personas seguían viviendo, pero yo estaba en otro lugar. La vida después del diagnóstico no comenzó con un hito claro. Comenzó con una sensación de desplazamiento, como si me hubieran empujado fuera de mi propia rutina. Salí de aquella consulta siendo diferente, aunque no supiera explicar cómo. Nada se había resuelto, nada había terminado. Al contrario, aquello era solo el comienzo de algo que aún no sabía cómo atravesar. Y lo que vino después no siguió ninguna línea recta, ni emocional, ni física. Después del diagnóstico tardío, el tiempo dejó de funcionar como yo lo conocía. Los días no seguían una lógica clara. Había mañanas en las que despertaba pensando que podía enfrentar todo, que el camino del tratamiento sería difícil pero manejable. En otras, apenas podía salir de la cama. Mi vida cambió, pero no de golpe. Se fue deshaciendo y recomponiendo poco a poco, en pedazos, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo sin haber entrenado nunca para ello. El miedo no llegaba como un pánico constante, era más sofisticado que eso. Aparecía en los intervalos, en los silencios, en las noches en las que el cuerpo se cansaba antes que la mente. Pensaba en los síntomas ignorados, en los exámenes normales que me hicieron creer que todo estaba bien, en cuanto parecía todo normal mientras algo grave crecía escondido. No sabía qué me estaba pasando emocionalmente, solo sentía que había una amenaza permanente rondando, incluso en los días buenos. Había avances, sí, consultas que traían algo de alivio, exámenes que parecían positivos, conversaciones que renovaban un hilo de esperanza. En esos momentos, casi me reconocía de nuevo, pero bastaba un efecto secundario inesperado, una nueva información confusa, un silencio diferente del médico, para que todo se descarrilara. La vida después del diagnóstico no es una línea recta, es un vaivén constante entre creer y desconfiar. La culpa empezó a aparecer de formas extrañas. Culpa por no haber insistido más cuando algo estaba mal. Culpa por haber pensado que no era nada tantas veces. Culpa por recordar que nadie me creyó, pero que yo tampoco luché lo suficiente contra las respuestas fáciles. Y, al mismo tiempo, culpa por tener días buenos, como si sonreír fuera faltar al respeto a la gravedad de la lucha contra una enfermedad grave. Mi identidad se volvió inestable. Ya no era quien era antes, pero tampoco sabía en quién me estaba convirtiendo. Al vivir con una enfermedad grave, pierdes referencias simples. Todo se vuelve provisional. Los planes, la energía, las certezas. A veces me sentía demasiado fuerte, casi invencible. En otras, extremadamente frágil. Y ninguna de esas versiones duraba mucho tiempo. Oscilaba, todo el tiempo. Las personas a mi alrededor intentaban ayudar, pero no siempre sabían cómo. Algunas palabras venían llenas de esperanza automática, otras venían cargadas de silencio. Me di cuenta de que nadie tenía respuestas completas, ni los médicos, ni mi familia, ni yo. Y aceptar eso fue parte del camino del tratamiento. Seguir adelante incluso sin garantías. Seguir incluso sin claridad. Lo más difícil fue entender que esta reconstrucción no sería bonita, organizada o inspiradora todo el tiempo. Mi vida cambió, pero no se convirtió en una historia de superación empaquetada. Se convirtió en un proceso abierto, inestable, imperfecto, algo en curso, algo que todavía estoy aprendiendo a habitar. Y aún intentando seguir, sabía que todavía faltaba encarar la parte más silenciosa de todo esto, aquella que no se cierra, solo permanece. Hoy, cuando intento explicar qué significa todo esto, me doy cuenta de que no existe una respuesta clara. La vida después del diagnóstico no se convirtió en una historia con principio, nudo y desenlace bien definidos. Se convirtió en un estado, una forma de existir. Sigo viviendo, pero con una conciencia diferente del tiempo, del cuerpo y del silencio. No es sabiduría, es adaptación. Hay días en los que casi lo olvido, casi. Me despierto, hago cosas comunes, converso, río. Por unos instantes, todo parece normal de nuevo. Entonces llega un pensamiento suelto, una sensación en el cuerpo, y lo recuerdo, no con desesperación, sino con presencia. Viviendo con una enfermedad grave, el ahora nunca es neutro, siempre carga algo consigo. Todavía pienso mucho en los síntomas ignorados, en los exámenes normales, en las veces que escuché que todo estaba bien cuando algo estaba mal, no como una acusación, sino como una constatación. Hice lo que pude con la información que tenía. Pensé que no era nada porque confiar parecía más fácil que insistir, y, en esa fase, nadie tenía respuestas. Mi vida cambió, pero no se convirtió en algo completamente distinto. Sigo siendo yo, solo que atravesada por algo que no pedí aprender. La lucha contra una enfermedad grave no ocurre solo en el cuerpo, ocurre en las decisiones pequeñas, en los pensamientos que surgen de la nada, en la forma en que miro al futuro sin lograr verlo completo. No tengo una gran conclusión que ofrecer. No existe una frase motivadora que abarque esto. El camino del tratamiento continúa,
a veces avanzando, a veces caminando en círculos. Nadie me creyó al principio, pero hoy he aprendido a escuchar más lo que siento, incluso cuando no sé cómo nombrarlo. Lo que sí sé es que esta experiencia no me transformó en una versión mejor o peor de mí misma, solo me hizo más consciente de la inestabilidad de todo. Algo estaba mal. Se descubrió tarde, y ahora se está enfrentando de la manera posible, sin garantías, sin guión. No sé cómo termina esto, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora.